¿Qué tal? Muy buenos días. Desde la sede del Movimiento Victoria prestaré atención a vuestros comentarios, a vuestras dudas, a vuestras sugerencias. Estáis viendo en pantalla, ¿no? La inteligencia artificial puede modificar entre el 18% y el 22% de los puestos de trabajo en España, según un estudio. Y en este titular se han contenido, porque en otro tipo de medios de comunicación hablan directamente de destruir. En este titular se nos dice modificar. La inteligencia artificial puede modificar. Y en otro tipo de medios habla de destruir, entre un 18 y un 22%. Bien. ¿Estamos en lo cierto o no? Porque el pastor controla a las ovejas a través del miedo, del terror. Claro, es un escenario terrorífico. Estamos hablando de que en España tenemos 17 millones de nóminas privadas y un 48% de la población estado dependiente. El Estado es Dios. Es decir, se consume algo más de la mitad del PIB. Luego me extenderé. La inteligencia artificial puede modificar o destruir, según otro tipo de medios de comunicación. ¿Están en lo cierto o no? ¿La cuestión es tan dramática, sí o no? Prestar atención. Ahora mismo estamos visualizando nuestro perfil oficial en la plataforma Patreon de nuestro nuevo proyecto, en donde divulgamos arte, cultura, conocimiento, sabiduría, diseño, música, arquitectura, interiorismo, tendencias, en fin. Ahora mismo estáis visualizando nuestra presentadora virtual, ¿correcto? Generada íntegramente con inteligencia artificial. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Hola, amantes del arte y el diseño. Bienvenidos a su dosis semanal de noticias frescas del mundo creativo. Si te apasiona la cultura, quédate porque las novedades de hoy están que arden. Prepárense para un viaje que nos llevará desde el Renacimiento hasta el futuro digital, pasando por debates éticos que están redefiniendo lo que entendemos por arte. Empezamos con una noticia que ha dado la vuelta al mundo. El Museo del Louvre en París ha anunciado algo espectacular: la finalización de la restauración de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Así es, la mismísima Mona Lisa. Esta ha sido su primera gran intervención en más de 20 años, un proceso increíblemente delicado que duró 18 meses. La pregunta es: ¿necesitamos, por ejemplo, a una actriz presentadora o modelo, por ejemplo? Pues no. ¿Necesito a un guionista? Tampoco. ¿A la persona que se encarga del maquillaje o peluquería, vestuario? Tampoco. ¿Localización, casting? Tampoco. Pero atentos. Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es como un papel en blanco. Es decir, que va a depender de lo que escribas en este papel. Tú puedes, esbozar un garabato o empezar en un lugar de la Mancha, ¿no? ¿Qué quiero decir? La inteligencia artificial, en esencia, es un papel en blanco. Depende del trabajo que nosotros generamos, que se amalgama a partir del formato Big Data. Es decir, la inteligencia artificial no genera de la nada. Por lo tanto, siempre va a depender de la instrucción, de la consigna, de la frase, del prompt, de lo que tú le pidas. ¿Correcto?
Pero aquí la gran pregunta, visto que los grandes caciques de la tecnocracia hoy, como buenos pastores, nos amenazan y nos aterrorizan con esta perspectiva de que la inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo. Claro, venimos de un escenario que es preocupante, ¿no? Stay at home. Si tú no te puedes mover, tú no puedes sobrevivir. La vida se interpreta a partir del movimiento, prácticamente. Es decir, el ánima. El hecho de animarte, de moverte, de interactuar. Stay at home, quédate en casa. Te inmovilizan, como el pastor inmoviliza a la oveja cuando la va a sacrificar. Y ahora nos aterrorizan, nos amenazan de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Por lo tanto, primero te inmovilizan, luego te vacían de significado. Es decir, ¿qué necesita una criatura para poder sobrevivir? Un ser humano. Primero, recursos, las mínimas herramientas. Alimentos, bueno, nos han subido la inflación. Una vivienda, bueno, nos han subido los tipos de interés. Bueno, carburantes también han subido. Es decir, los costes de la vida inasumibles. Quédate en casa, no vas a poder consumir y ahora te vaciamos de sentido y de significado. Es decir, de proyecto. Porque la vida se expresa a partir del proyecto. Desde mi punto de vista no podemos hacer una lectura, digamos, pues resentida, extrema, fanática. Yo creo que la inteligencia artificial es en esencia un papel en blanco que va a depender siempre de nosotros. Punto número 1. Punto número 2. Consume más de lo que aporta. Sector energía. De hecho, el CEO de Nvidia acaba de afirmar en público que vamos a necesitar el desarrollo de energía atómica para poder alimentar la criatura. Es decir, bueno, en su justa medida, ¿no? ¿Que estamos ante una gran herramienta? Lo estamos. Acabáis de apreciar. Pues yo solo, pues ahora mismo soy capaz de generar pues un podcast de 5 minutos con una presentadora, con un maquillaje, con una iluminación, con un guión, con un contenido y todo prácticamente automático, ¿no? Ya no necesito una actriz, una modelo, una presentadora, una maquilladora, vestuario, iluminación, dirección, realización, producción. Ya no necesitamos absolutamente nada. Pero atentos que aquí está, yo creo que la clave de este debate. No es que la inteligencia artificial va a repercutir gravemente en el trabajo. Efectivamente lo va a modificar. ¿Qué quiero decir? Que lo que va a acentuar es la posición individual de cada uno de nosotros. Hoy el concepto de trabajo es una cuestión colectiva. Tú formas parte de un grupo pues, que trabajan en el desarrollo, por ejemplo, de un automóvil. Tú formas parte de un grupo que se encarga de extraer carbón. Tú formas parte de un grupo que se encarga de cultivar la tierra. Tú formas parte de un grupo de comunicación, publicidad o medios de comunicación. ¿Ven? Es decir, hoy la mayoría de trabajos son trabajos colectivos, en donde tú eres una pieza de un engranaje. Esto es la revolución industrial. El gran cambio que nos va a plantear la inteligencia artificial es que ahora cada uno de nosotros ya no necesitamos de la idea de grupo. Vamos a imaginar que cualquiera de vuestros hijos tiene inquietudes sonoras y musicales. Ya no necesito un productor, ya no necesito contratar una cantante, ya no necesito contratar a los instrumentistas, el espacio local, el equipo, no, inteligencia artificial. Es decir, que lo que digamos, el gran agravio de la inteligencia artificial está en esta idea, en la idea del trabajo de grupo, en la idea de comuna. Porque cada uno de nosotros, de forma independiente, nos podemos transformar en nuestra propia empresa y en nuestro propio gobierno. Lo acabáis de visualizar. Yo trabajo ahora mismo solo. ¿Correcto? Con inteligencia artificial
Puedo, por ejemplo, generar un resumen de las noticias más impactantes en torno pues, a la actualidad, al deporte, al diseño, al arte, lo que queramos. De forma, digamos, individual, anónima, sin el apoyo de nadie, pues ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos un nuevo proyecto que en el plazo de 2 semanas son prácticamente 1 millón de visualizaciones. Es decir, que una sola persona tiene el impacto de todo un canal de televisión. ¿Y qué es un canal de televisión? Es un esfuerzo colectivo. Son muchas personas en torno a un proyecto. Para construir un coche necesitamos muchas personas. El encargado de logística, el de diseño, el de ensamblaje, el de tapizado, el de pintura. ¿Bien? Esto es lo que va a cambiar de forma drástica. Pero como digo, la inteligencia artificial, como las armas, muchos están en contra de las armas, estamos de acuerdo. Pero un arma por sí sola no es peligrosa. Deviene un peligro en función del propietario del arma. Es decir, si el arma está en manos de un terrorista, pues pasa lo que pasa. ¿Comprenden? Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Yo creo que ahora mismo el pastor está utilizando esta tecnología para, bueno, pastorear a las ovejas a partir del terror. Se nos está aterrorizando. Esto permite al pastor, por ejemplo, a la gran corporación, pues apretar al trabajador, horas extras que ya no cobro. Claro, todo el mundo, Wuhan en adelante, pues tiene miedo. Y el miedo paraliza. El miedo impide pensar de una forma objetiva y equilibrada. Y todo el mundo cumple la orden. Y todo el mundo calla. Y todo el mundo mira para otro lado. Aquí está el gran peligro de esta revolución digital que se nos plantea. ¿Comprenden? Que está en manos de una serie de particulares, de corporaciones, cuya máxima es la rentabilidad y les importa poco o nada pues la vida sobre la tierra. No podemos observar este tipo de objetos de la modernidad, ¿no? De avances tecnológicos a partir del resentimiento, a partir del fanatismo, del fundamentalismo. Yo creo que debemos hacer valoraciones pues objetivas y equilibradas. Es decir, que la inteligencia artificial supone una amenaza. Bueno, tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas, ¿no? Un ejemplo. Uno de los principales problemas a lo que nos enfrentamos todos los seres humanos es la hambruna. Pues bien, con inteligencia artificial se están desarrollando 35 tipos de alimentos desconocidos y nuevos. Y la previsión es resolver este problema. El área de la salud, por ejemplo. Pues ahora mismo pues tenemos inteligencias artificiales que son mucho más precisas que pues un doctor de cabecera. ¿Correcto? Tanto el viejo orden como el nuevo orden parten del dogma de fe. Y como cristiano estoy a favor del acto de conciencia, seamos conscientes. Perfecto, el dogma de fe pues permite al pastor pastorear a las ovejas. Pero aquí de lo que se trata es de cerrar la tapa del libro y que aprendamos a leer. Porque ahora cada uno de vosotros tiene a disposición una herramienta que le permite hacer todo. Y está en usted decidir si seguir proyectando su mirada hacia el pasado y los rencores del pasado o interactuar como interactúa la luz, hacia adelante. Nosotros miramos hacia adelante. Sabemos perfectamente que la inteligencia artificial hoy se está utilizando como un arma para aterrorizar al trabajador. Somos conscientes que se está utilizando esta tecnología para repercutir en los derechos de este trabajador. Pero el oficio de actriz, de maquillador,
de peluquero, de guionista, van a desaparecer, porque nos vamos a transformar prácticamente en la idea perversa de Dios. Y si queréis, me lo explico. Me remito, por ejemplo, a la literatura del divulgador científico y historiador, el señor Yuval Noah Harari, que nos plantea el término Homo Deus. Ellos interpretan que nos vamos a transformar en dioses. Es decir, ya no vamos a necesitar del trabajo coral. Es más, desde mi punto de vista, habrá un momento en que un ser humano, en su casa, sin salir de su casa, va a poder imprimir sus alimentos. Es más, que necesito un coche, lo voy a poder imprimir desde mi casa. La inteligencia artificial convierte a cada uno de nosotros en todos nosotros. Porque si tú no sabes escribir, te lo va a escribir. Porque si tú no sabes maquillar, te lo va a maquillar. Porque si tú no sabes generar un fondo, te lo va a generar. Porque si tú necesitas una música, te la va a hacer. Por lo tanto, se va a acabar la óptica, la dimensión de la criatura fruto de la revolución industrial, en donde todos formamos parte de un proceso automatizado y somos pieza de este engranaje. Hoy la mayoría de nosotros, cuando trabajamos en proyectos colectivos. Y esto es lo que se va a acabar. Aquel que lo procese va a sobrevivir y aquel que no lo comprenda, pues va a sucumbir. Aquí la gran pregunta es, visto que venimos de donde venimos y que hemos cruzado fronteras que no deberíamos cruzar, estamos hablando de eliminación etnográfica de seres humanos, estamos hablando de experimentación genética, estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí la gran pregunta es si en la ecuación del futuro que nos plantea hoy la élite del mundo, bueno, pues tiene cabida la palabra ser humano. Porque nos han inmovilizado, nos están vaciando de significado, por lo tanto todo indica que se nos pretende sacrificar. Aquí tengo un titular que yo creo que nos permite, por gestos, el comprender hacia dónde vamos, por ejemplo. Presta atención, en la España de los pelotazos. España necesita 200.000 viviendas al año y solo construye 130.000. El déficit, atentos, déficit habitacional ya es estructural. Aquí la pregunta es, ¿por qué estamos construyendo menos de lo que necesitamos? Porque seremos menos personas. Por tanto, la pregunta de, en este mundo futuro, ¿va a tener cabida la palabra humanidad? Bueno, en su justa medida. Hoy sabemos que venimos de donde venimos. Bueno, son millones de seres humanos que han perdido la vida, presuntamente. Aquí la gran duda es ¿cuántos van a sobrevivir a este proceso de transformación de la serpiente que muda de piel? Cuando la serpiente muda de piel, se desprende de la piel. Y esa piel ha muerto. Todos nosotros somos hijos de la judeomasonería. Revolución industrial, socialismo. Además, se nos está planteando a partir de experimentación genética, bueno, el concebir un ser humano a la carta en función de las necesidades y las exigencias de las élites del mundo, financieras y corporativas. ¿Qué quiero decir? Hasta la fecha, todos nosotros éramos esclavos de nuestra propia psicología. Esto implica un coste. Un coste, por ejemplo, en aparato de propaganda y objeto de cultura. La élite del mundo debe de invertir muchísimo para poder mantener el control.
por un lado, lavamos cerebros, ovejas sumisas, y por otro lado, con la figura del Estado, pues mantenemos el equilibrio. Pero os voy a plantear un pequeño desafío, a ver qué pensáis, Vamos a abrir, cerramos este titular, vamos a abrir con vuestro permiso. Vamos a abrir la pizarra virtual, ¿no? Vamos a abrir. Ya saben ustedes que soy un profesor frustrado. Bueno, estamos aquí con la pizarra virtual, todavía conservamos... Claro, aquí la gran pregunta, prestad atención porque, bueno, no sé, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Por esta cuestión. Prestad atención. Resulta, muy buenos días, Failon, Pilar López, voy prestando atención, aunque parezca que no. Cuando lanzamos en este formato, pues me es mucho más ágil, más dinámico, os tengo aquí en pantalla, os puedo ver mejor, así que voy prestando atención. Pero atentos a mi razonamiento, a ver qué pensáis. Onio, Cojorul, Doria, Pilar, a ver qué pensáis. Porque venimos de Wuhan, ¿no? En el primer año de pandemia, atentos, todos los estados-nación del mundo, colapsan y desde entonces se estancan. De hecho, hoy es oficial, estamos ante estanflación. ¿Correcto? Repito, primer año de pandemia, los estados-nación colapsan. State at home. Aquí la pregunta es, si hemos colapsado desde el 2020 y hoy estamos en 2025, ¿cómo es posible que levantemos la persiana del Estado? Voy a utilizar, esto es el Estado, ¿no? Un círculo, esto es el Estado. Si este Estado ha colapsado, si este Estado está estancado, no mejoramos, no invertimos, no desarrollamos, no consumimos, estamos estancados. State at home, ¿no? Hemos paralizado el mundo, por así decirlo, el Estado-nación. La pregunta es ¿cómo es posible que este Estado-nación pues pueda levantar la persiana? Y en el caso de España, un 48% Estado dependiente. ¿Cómo podemos mantener, cómo podemos pagar si estamos todos arruinados, por así decirlo, ¿no? Muy sencillo. Porque, atentos, con un signo del dólar, porque el financiero nos está financiando. Gracias a la deuda, me dice Onio. Vamos bien, por aquí vamos. Pero la deuda ahora mismo pues es inabordable, inasumible. Además, hemos justificado la devaluación de nuestras divisas, por lo tanto, ya no valemos nada. Ya no cobramos nada. Nuestra propiedad no vale nada. Nuestro vehículo no vale nada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el Estado que está colapsado y estancado y que puede interactuar porque las finanzas lo están financiando. Deuda, como dice Onio. Perfecto. Porque claro, en principio, en función de las ópticas económicas, bueno, pues una entidad financiera te va a financiar si tú presentas unos resultados. Extensible a particulares, empresas y al Estado mismo. Hemos apreciado cómo los norteamericanos, por ejemplo, ya no pueden presentar resultados. Están totalmente arruinados. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, primer año de pandemia, la Reserva Federal inyecta, sin ir más lejos, pues la misma cantidad de efectivo que en toda su historia? Muy bien, objetivo cumplido. Hemos devaluado la moneda, por lo tanto, esta deuda no vale nada. Es la única forma posible de poder abordar esta deuda. Por tanto, estamos todos en una situación un tanto laberíntica, ¿no? Pero lo que está claro es que el Estado-nación ha quebrado. En el caso de España, pues 2020 teníamos a Bloomberg, teníamos a Wall Street Journal afirmando la quiebra técnica del Estado español. Viene de lejos, 2008. Claro, si el Estado está quebrado y se puede mantener porque las finanzas lo están financiando, ¿cómo es posible que las finanzas lo puedan financiar cuando resulta que no tenemos pues un aval, un crédito, algo que justifique este rescate o como lo quieran denominar? Muy sencillo.
Porque las finanzas lo han apostado todo a los mercados. El milagro de los peces y los panes. Es decir, que cuando la Reserva Federal hace 5 años imprime una cantidad indecente de efectivo, en un solo año, el total de toda su historia. La pregunta es dónde va a parar este capital. Bien, mantenemos el Estado, pero invertimos en los mercados. El milagro de los peces y de los panes y además las criptodivisas. Correcto. ¿Qué sucede? ¿Los mercados cómo funcionan? Pues a partir de los resultados de las corporaciones que forman parte de estos mercados, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones nos presentan resultados y a partir de estos resultados suben y bajan en la bolsa. Pero ahora mismo estamos asistiendo a la tokenización del mundo. Ya se nos ha planteado un cambio de paradigma económico. Con el tema Swiss hemos pasado al ISO 2021, creo que lo llaman, ¿no? Ahora no recuerdo la cifra, ¿no? El ISO tal. Bien, se nos está planteando, por así decirlo, la digitalización del sector financiero. Perfecto. Los chicos de Ripley, las CBDC, etc. ¿Por qué los mercados pues han podido generar el suficiente beneficio como para que el capital prestado por los bancos puedan financiar el Estado? Por las corporaciones. Y estas corporaciones hoy han quedado, en gran medida, muy focalizadas en la cuestión, atentos, tecnológicas, la Big Tech. Y de estas tecnológicas, bien, estamos entendiendo, ¿no? Es decir, tenemos estados que están quebrados, además estamos colapsados y nos estamos financiando gracias, atentos a esta palabra que es fundamental, gracias a la misericordia, en este caso del financiero, que gracias al milagro de los peces y los panes y los resultados de las corporaciones va generando beneficios, devalúa la moneda al punto interesado para que esta deuda pues prácticamente no exista. Correcto, por lo tanto el financiero nos ha situado todos en una situación tanto laberíntica. Por así decirlo, ahora mismo somos como un ratón que está dándole vueltas a la rueda dentro de la jaula, ¿no? Por así decirlo. La pregunta es ¿qué sentido tendrá? Pues muy sencillo. Van a eliminar el Estado. Vuelvo a repetir. El Estado-nación va a desaparecer. 5-8 años. ¿Por qué? Porque tanto el financiero como el especulador de mercado como el CEO de la corporación no entienden de derechos, libertades. Lo que se está haciendo es borrar la misericordia. Prestad atención a lo que os voy a explicar ahora, que os voy a volar la tapa de los sesos. Porque no tan solo es que el financiero, repito, no tan solo es que la corporación tiene misericordia con el especulador de mercado y el especulador de mercado tiene misericordia con el banquero y el banquero tiene misericordia con el Estado, ¿correcto? Sino que es que el Estado tiene misericordia con vosotros. Hoy en España el 48% de la población es Estado dependiente. Y lo es gracias a la misericordia. ¿De qué trabajaría un policía si no tuviéramos delincuentes? ¿De qué trabajaría un asistente social si no tuviéramos miserables? ¿Qué quiero decir? Tras la revolución industrial y el consecuente socialismo, la cuestión judeomasónica, hemos sustituido el viejo orden a partir del nuevo orden. Pero hay puntos en común.
Por un lado, estamos ante modelos de creencias. Antes, el dogma de fe en Dios, ahora, el dogma de fe en el capital. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir? En esencia, desde mi punto de vista, el socialismo no tan solo es la articulación política social del judaísmo, sino que nos ha planteado el régimen del anticristo. Es decir, por así decirlo, el socialismo es el cristianismo de lo perverso. ¿Correcto? Y partimos de profetas a los falsos profetas. Es decir, el Estado te necesita estado dependiente, te necesita miserable, te necesita en una posición enfermiza, pusilánime. El Estado nos ha paralizado, el Estado nos ha vaciado de significado y a medida que nos sacrifican, está perdiendo de sentido, de significado, porque ya no necesitamos un Estado. Este Estado ha existido hasta la fecha, ¿de acuerdo? Este Estado ha existido hasta la fecha porque existe el pobre y la pobreza, porque ofrece misericordia. El Estado ha sustituido pues a la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo que se está eliminando es la misericordia, es decir, la miseria. Y me remito a las expresiones de don Francisco Bergoglio: tenemos que acabar con los pobres, con la pobreza. Me remito a las expresiones del propio Bill Gates: tenemos que acabar con la pobreza, con los pobres, es decir, con la miseria y los miserables. Todo aquel que sea estado dependiente, en los próximos 10 a 12 años va a desaparecer. Porque además ellos han liberalizado una serie de herramientas que te permiten no tan solo ser libre, independiente y soberano, tu propia empresa. Yo hoy puedo generar mi propio largometraje, mi propio larga durada, puedo generar mi propio libro. Ya no necesito de la orquesta, de la sociedad comunal. ¿Comprenden? Ya no vamos a formar parte de un proceso automatizado. Se nos ha ofrecido las herramientas para que cada uno de nosotros nos transformemos en nuestra propia empresa y nuestro propio gobierno. De hecho, os voy a dar un dato importante, que hoy, en la Bolsa de Mercados de Valores de España, IBEX 35, en un porcentaje, atentos, de más de un 24%, son inversores de menos de 24 años. Se ha liberalizado el mercado de la moneda, tenemos las criptodivisas y todo el mundo participa del milagro de los peces y los panes. Lo hemos visto, ¿no? Vacunas y pandemias. Nadie hizo absolutamente nada por nuestros ancianos y, sin embargo, todo el mundo estaba invirtiendo en criptomonedas de la mano de Alvise Pérez. Por ejemplo, Cripto España. ¿Bien? Es decir, que la revolución industrial y el socialismo ha interactuado como un, digamos, una introducción, un entremés a lo que vendrá. Y lo que vendrá no tendrá piedad, no tendrá misericordia, no tendrá... ¿Comprenden? Hasta la fecha ha existido la figura del Estado porque al financiero le interesa tejer una cortina, una sociedad instrumental. El banquero absorbe, el político absorbe la responsabilidad. Cuando resulta que el político cumple órdenes, lo hemos visto, vacunas y pandemias. Es decir, que al financiero, lo estáis viendo aquí arriba, la S de dólar, pues le ha interesado el situarnos, pues el espectáculo de la política, que además se encarga a través de las ideologías de cultivar el odio y el resentimiento necesario para, una vez alcanzamos la quiebra, apretar el botón de la guerra.
Aquí la gran pregunta es, ¿en el mundo futuro va a existir la palabra humano o humanidad? Porque lo que sí puede pasar es que ahora van a necesitar eliminar a los miserables. Porque a mí me parece que es bastante claro que en la ecuación del mundo futuro no están. ¿Que va a existir la humanidad? Va a existir. ¿Que habrán seres humanos? Correcto. Pero lo que no van a ver parece ser son pobres, miserables, estado dependientes, enfermos. Ya hemos visto cómo han tratado a los enfermos mientras bailábamos en TikTok, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, por lo tanto? Pues, bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Aquí tenemos varios titulares. Por cierto, muchísimas gracias a las personas que están participando de nuestro nuevo podcast presente en Spotify, etc. Luego os lo voy a mostrar. Bueno, estamos presentando pues una retrospectiva, ¿no?, de los últimos 50 años de democracia a partir de titulares significativos. Y yo creo que merece la pena, ¿no? Un podcast con bueno, en fin. Lo dejo ahí vosotros mismos, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos podemos escuchar. Bienvenidos. ¿No? Hoy nos sumergimos en uno de los casos de corrupción política, bueno, quizá de los más grandes de la historia reciente de España, el caso Gürtel. Un caso que tiene muchísimas ramificaciones. Muchísimas. ¿Correcto? Y para analizarlo tenemos sobre la mesa un artículo muy denso que resume los 3 primeros meses de un juicio clave, el de la llamada época I. Que arrancó, si no me equivoco, por allá. Luego en la parte final de la intervención copiaré el enlace, que lo tengo que buscar, pero es que estoy como muy concentrado, ¿de acuerdo? A la pregunta de A Extremo Duro, ¿de acuerdo? Gran grupo de música. Por cierto, conozco al cantante. Os quiero mostrar, ¿no? Porque claro, ¿qué vamos a hacer con los pobres, con los miserables? Porque lo que sí sabemos es que el Estado ahora ya no es necesario. Prestad atención. Bien, partimos de la siguiente filtración, ¿no? Filtración explosiva revela la profundidad del acercamiento entre Trump y Putin. Os informé en nuestra última intervención. Bien, la tenéis disponible. Íntegra, la conversación íntegra entre el señor Steve Witkoff y el representante de la Federación Rusa, el señor Yuri Ushakov. Bien, donde se desprende que estas dos colosales quimeras masónicas, estos dinosaurios en vías de extinción, la Federación Rusa y Estados Unidos, se están repartiendo el botín, ¿de acuerdo? Pero Europa tiene algo que decir. Y Europa ha dicho algo. Tenemos un viaje oficial de Emmanuel Macron, República Popular de China, y se nos filtra, esta sería la segunda filtración, cómo se ha alcanzado un acuerdo, atentos, un acuerdo entre europeos, chinos, para preservar los intereses del pueblo ucraniano y su futuro, y presionar a Putin para que se siente y rubrique la paz. Para resumir, este acuerdo pues sería devolver el escenario de la geopolítica en el punto inicial y comprometernos a que Ucrania no dé el paso a la participación en la OTAN y en la Unión Europea. Punto. Por tanto, los 28 puntos que nos plantean los norteamericanos saltan por los aires. Tercera filtración. Bueno, Donald Trump lo sabe. Atentos. Donald Trump lo sabe. Y Donald Trump se ha enfadado. Tanto que coge el teléfono, llama a Zelensky para decirle, cito textualmente, vamos con todo, contra Rusia. Y mientras tanto, desde Rusia nos llega el siguiente titular. Quemar todo hasta el Canal de la Mancha. Frente a Occidente, la diplomacia rusa llama a la sangre. La diplomacia rusa llama a la sangre. Es decir, que este fin de semana mi previsión es de que Donald Trump va a llamar a Vladimir Putin. Interpretan que los europeos hemos golpeado y hemos traicionado. Putin interpreta que los chinos han golpeado y lo han traicionado. El hegemón económico, el anillo único, se confirma, se ha trasladado de Nueva York a Pekín.
Y los norteamericanos no van a poder asumir la derrota, los rusos tampoco. Su mirada se enfoca hacia el pasado. Y todo aquel que observe el pasado va a sucumbir. Pero el escorpión muerde cuando presiente que va a morir. Y tanto norteamericanos como rusos nos van a morder. Estamos ante una factura que supera el beneficio. Ambos colosos comparten la misma necesidad y Europa es el campo de batalla. Van a necesitar una gran guerra. La pregunta es, por lo tanto, ¿cuándo? Bien, hoy presentamos una cuarta filtración. Hemos publicado esta mañana. Os voy a mostrar en pantalla. Tenemos por aquí. Estados Unidos, 2 puntos. Pete Hegseth prepara a la industria para la guerra. Y hemos reproducido de forma íntegra su último discurso a puerta cerrada con la cúpula militar norteamericana. Es como para temblar. ¿Que la inteligencia artificial supone un agravio? Bueno, no podemos ser fanáticos fundamentalistas. Yo creo que aquel que observe el pasado, pregunto, comento, aquel que observe el pasado va a sucumbir. ¿Correcto? Y aquel que responda a partir del resentimiento, llámese un fascismo que se ha diluido y se ha socializado a partir del término facha, es decir, socialismo de izquierdas o de derechas, estáis acabados. Aquel que observe el mundo a partir de la mirada del pasado, llámese bandos populares, nacionales, comunismo, fascismo, la gran Norteamérica, American Great Game, ustedes observen. La Federación Rusa hoy apela a la nostalgia, la recuperación del esplendor de la vieja Unión Soviética. Caen. Los norteamericanos apelan a la nostalgia, American Great Game. Caen. Y tanto europeos como chinos estamos en una posición aventajada, porque nuestra mirada se sitúa hacia el futuro, y este futuro pasa por la cosmovisión del financiero, que es el que va a sacrificar su propia dimensión para transformarse en una entidad digital. ¿Qué quiero decir? Ahora mismo con tecnología ya no necesitamos un banco. Ya no necesitamos un cajero automático. Ya no necesitamos una secretaria o un comercial. Es decir, que este proceso de transformación de la revolución industrial a la revolución digital nos va a afectar a todos. Y el financiero ahora mismo ha cobrado ventaja. Ellos se están digitalizando. Y nosotros, este es nuestro proyecto, digamos es nuestra beta para extraer carbón, nosotros estamos dando este paso. Planteando, pues, por ejemplo, un parlamento digital, una moneda soberana digital, un partido político digital. ¿Correcto? Prestad atención al siguiente titular. Hoy, por ejemplo, hemos publicado un artículo, atentos, porque a mí es que me ha dejado, pues, ciertamente desencajado, ¿no? Atentos a este titular. Los datos de conducción, atentos, para aquellos que conduzcan. Los datos de conducción GPS predicen el deterioro cognitivo mejor que las pruebas estándar. ¿Qué implica este titular? El grado de control del estamento corporativo financiero para con el ciudadano. Es decir, que incluso con la forma de conducir que queda registrada con el GPS, ellos saben si está sufriendo un deterioro cognitivo. Es decir, de película de ciencia ficción. Esto significa que hoy, todos nosotros, cuando utilizamos el vehículo y nos conectamos al GPS, este GPS está recopilando datos de nuestra forma de interactuar y a partir de estos datos, ellos saben, pues, si estamos, pues, por ejemplo, ebrios.
deterioro cognitivo. Estos serán los niveles de control y de precisión. Bueno, aquel que no tenga nada que esconder no tendrá nada que temer. Pero estos serán los niveles, ¿correcto? Entonces resulta que esta madrugada he tenido un sueño. Os puede parecer algo... Y esta mañana me he encontrado un titular que, hostia, prácticamente es como un sueño profético, ¿no? Porque resulta que esta madrugada he soñado cómo nos clonábamos nosotros mismos a partir de, bueno, es decir, el digitalizarnos. La inteligencia artificial, atentos, agéntica, la IA que clona tu mente. ¿Qué quiero decir? El gran desafío del siglo XXI va a ser el trascender a la muerte. El faraón se interpreta como Dios y tan solo la muerte le puede arrebatar el estatus y el poder o la propiedad. Y el faraón quiere sobrevivir a la muerte. Y nosotros somos la sombra del faraón. Todos nosotros interactuamos en Internet, generamos Big Data, interactuamos con inteligencia artificial, generamos Big Data. Esta inteligencia artificial nos conoce mejor que nosotros mismos y lo que se va a plantear desde mi punto de vista, y esta noche lo he soñado pero con nitidez, lo que se nos va a plantear es digitalizarnos. Es decir, un ser humano, cuando entre en la posición de moribundo antesala de la muerte, va a tener esta opción de generar un clon digital de sí mismo que interactuará en un mundo digital. El día de mañana va a existir una criatura digital que se va a preguntar quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy. Y cuando observe su universo, se percatará que todo empezó con lo que denominará el Big Bang. Y el Big Bang no es más que el instante que el último hombre apretará el botón. Desde la sede del Movimiento Victoria, últimos comentarios. ¿Alguna duda, sugerencia? Buenos días, José Antonio. Muy bien. Así tengo pendiente lo de compartir lo del tema Spotify. Creo que lo tengo por aquí en la memoria. A ver, creo que lo guardé. No lo tengo por aquí, espera. Vámonos al perfil de... Vámonos al perfil de Patreon. Espera. Creo que por aquí tengo... Vámonos a un capítulo. Lo abrimos. Me disculpas, lo tengo por aquí. Aquí tengo este. No, vámonos a este, por ejemplo. Vale. Venga, vámonos a abrir este. Y creo que por aquí era escuchar en aplicación, ¿vale? Aquí es Spotify. Vamos a abrir en Spotify. Bueno, ahora tendría que iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Pero aquí en pantalla tienes el nombre del playlist en Spotify, ¿de acuerdo? En el Día del Señor, pues... Muy buenas tardes, ¿no? Porque estas horas ya, para mí son... He empezado más o menos a las 2 de la madrugada, pues para mí ya son las tardes. Muy buenas tardes. Veréis, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, esta especie de... Se percibe, ¿no? Esta especie de gusto por la pedofilia, la necrofilia, ¿no? De las élites del mundo. La primera ley del ocultista es profanar la ley de la naturaleza, que es la ley de Dios. Según el Nuevo Testamento, un ángel acompaña a cada recién nacido, a cada inocente. Es decir, lo maligno profana la inocencia para poder damnificar la voluntad de Dios. Es por este motivo que la élite del mundo es de un marcado sesgo pedófila, presuntamente. ¿Qué podemos esperar? Hasta la fecha, durante todo el siglo XX,
Lo que se nos ha planteado es un engaño de proporciones bíblicas. Es decir, se nos ha planteado el cristianismo de lo perverso. Eso es el socialismo. Y el socialismo, bueno, pues como nuestros sacerdotes mostró misericordia. El Estado es Dios, el Estado te mantiene, el Estado te riega subvenciones, rentas mínimas, vamos a reducir la jornada laboral. Todo es un engaño. Cuando reduzcamos 3/4 partes de la población mundial, nacerá una nueva criatura, que ya no será esclava de su propia psicología, será esclava de sus propios genes. Ya no serán necesarios los actores que componen un Estado. No necesitaremos policías ni ejércitos, porque el ser humano va a perder el libre albedrío. Los amos del mundo crucificaron al Cristo, y el Cristo está en usted, es su propia conciencia. Lo que van a eliminar es la conciencia, que brota de las raíces del Cristo Redentor. En 5 años, pues un parlamento, un secretario general, un partido político, la partidocracia va a dejar de existir. Asistimos al final de la judeomasonería, que ha encontrado un nuevo formato. Y en este nuevo formato no va a haber pues ni un milímetro o gramo de oxígeno a la misericordia y a la piedad. Porque hasta la fecha el maligno ha podido implantar su régimen gracias a la voz de Cordero, gracias al haber sustituido el trono de Dios, de un diseñador del universo a un creativo. Y el creativo es la figura del dictador. En usted está el decidir si vas a formar parte de un ejército de luz o vas a sucumbir a la oscuridad. Desde la sede del Movimiento Victoria, en el Día del Señor, bendiciones para todos, toda la luz del mundo. Onio, Pilar, Cajorul, Nazaret, Raquel, Dordia, Rubén 369. Generamos copia de seguridad que tendréis disponible en nuestro perfil. Bueno, me imagino pues esta tarde mismo, ¿de acuerdo?